Volvamos a Génesis capítulo 4. Leeré el versículo 9 una vez más. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dijo que no sabía. Por favor, cierren los ojos por un minuto. En sus corazones, ¿acaso no están escondiendo su corazón ante Dios? Hay pecados que han cometido, de los que su padre no sabe nada. Hay pecados que han cometido, de los que su esposo no sabe nada. Hay pecados que han cometido, de los que su esposa no sabe nada. Hay pecados que han cometido, de los que sus hermanos no saben. Pecados que solo ustedes conocen en sus conciencias. Pero sus conciencias conocen estos pecados. Y Dios los conoce. Así que, ante Dios, no pueden fingir que no saben nada de estos pecados. Pueden fingir ante otras personas, pero no pueden seguir fingiendo ante Dios. Tienen que confesar sus pecados ante Dios. Versículo 10. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estas palabras fueron una completa sorpresa. Ante Dios, Caín había negado cualquier conocimiento sobre la ubicación de Abel, pero cuando golpeó a Abel, la sangre de Abel fluyó. Su sangre fluyó hasta la tierra. Dios dijo que la sangre de Abel clamaba a él. Mi hermano me mató. Dijo que la sangre de Abel clamaba a él. ¿Qué significa esto? Sin importar qué pecados cometan las personas, todos esos pecados claman a Dios. Incluso si una persona no ha cometido un pecado que implique el derramamiento de sangre, sin importar qué pecados hayan cometido, esos pecados están clamando a Dios. Eso es lo que significa. Dios escucha el clamor de los pecados que han cometido. Entonces, ¿cómo pueden ser felices? ¿Y cómo pueden estar en paz? No importa si sus pecados sean grandes o pequeños, están clamando a Dios, aunque no lo hayan sabido hasta ahora. Así que, ¿cómo pueden estar en paz sus corazones? Por esta razón, su corazón no está en paz. Por eso se sienten inquietos. Por eso se sienten incómodos, aunque no saben muy bien por qué. Experimentan miedo en su corazón, pero no saben a qué le temen. Esta es la razón. Es porque su espíritu está inquieto. Este problema debe ser resuelto. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Al final, Caín se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque tenía miedo ante Dios. ¿Por qué tenía miedo? Dios dijo que la voz de la sangre de su hermano Abel, la que Caín había derramado, clamaba a él. El clamor de la sangre de Abel resonaba constantemente en los oídos de Dios. Por esto Caín se alejó de Dios. Se fue a un lugar lejano donde no podía ver a Dios. Fue a la tierra de Nod, que significa errante. Ahora leamos el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. ¿Por qué construyó una ciudad? Fue porque se sentía incómodo. ¿Por qué construyó una ciudad? En ese tiempo, nadie había venido a invadir, pero aún se sentía inseguro. Se sentía inseguro sin motivo alguno, y tenía miedo. Había construido una ciudad, y ahora quería protegerse. A partir de ese momento, el hombre comenzó a construir ciudades. ¿Por qué vive la gente en casas rodeadas de muros o cercas? Es porque se sienten inseguros, porque tienen miedo. Y así, el mundo del hombre se convirtió en un mundo de guerras, luchas, contiendas y pecado. Todavía tengo mucho que decir sobre este tema. Pero vayamos ahora a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Este veneno de áspides es el veneno del pecado. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean lo que dice aquí, en el versículo 16. Entonces, el camino de la vida del hombre está recubierto de quebranto y desventura. Así que, el hombre va por el camino de la vida. Y todos quieren que ese camino sea fácil y fluido. Quieren ir por un camino hermoso, abundante y glorioso. Pero al final, descubren que este mundo está lleno de fracasos y dificultades. Una persona puede ahorrar un poco de dinero, pero luego se enferma y descubre que tiene cáncer. Las personas viven sus vidas de una forma u otra, pero al final, el camino que recorren no tiene más que quebranto y desventura. Es un camino de pecado, y no conocieron camino de paz. ¿Cuál es el verdadero camino de paz? La gente no tiene paz. No tienen paz, porque no tienen paz en su conciencia. Si tienen paz en su conciencia, aunque se enfermen, estarán en el camino de la paz. Si, en algún momento, son liberados de su pecado, podrán vivir con la conciencia tranquila. Ese es el camino de la paz. Leamos ahora desde el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Dios introdujo la ley. ¿Por qué dio Dios la ley? Es porque cuando el hombre pecó, no era consciente de que sus acciones eran pecados. Él introdujo la ley para que el hombre pudiera ser consciente de su pecado. Sin embargo, hay personas que no son conscientes de esto, y, aún así, dicen que creen en Jesús. Dios nos ha dado la ley para que podamos darnos cuenta de nuestro pecado, pero la gente piensa que, si hacen todo lo posible por guardar la ley, serán bendecidos y podrán salvarse. Malinterpretan lo que dice la Biblia. Una cosa que deben entender aquí es que en la Biblia está la ley y está el Evangelio, estos dos. Las personas que creen en una religión se sienten incómodas en su corazón. Las personas que creen en alguna religión siempre se sienten oprimidas. La palabra religión proviene de la palabra del latín religio, que, por definición, significa restringir o sujetar, oprime y ata la conciencia. Si las personas fueran poco entusiastas con respecto a su vida religiosa, no batallarían tanto. Pero cuando tratan de adherirse estrictamente a su religión, no encuentran descanso en su conciencia, no tienen paz. ¿Por qué? Es porque deben cumplir con preceptos religiosos muy estrictos. Debido a que no pueden vivir de acuerdo con esos preceptos, en sus corazones, constantemente se sienten como fracasados al pensar en el hecho de que han pecado una vez más. A cada momento se sienten oprimidos. Eso es lo que hace la religión. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué dio Dios la ley? Nos la dio para que pudiéramos darnos cuenta de nuestro pecado, para que sepamos que somos pecadores. Entonces, en ese caso, si realmente quieren encontrar salvación, hay ciertos pasos que deben tomar. El primer paso es darse cuenta de su pecado. Los que creen en Jesús sin ser conscientes de su pecado no son salvos. Después de conocer su pecado, necesitan ser liberados de su pecado. Eso es liberarse de la religión. Y eso es creer verdaderamente en Jesús.